Hola, buenos días mis amores. Bueno, mis hijos, en esta semana nos encontramos en la clase de biología. Esta semana vamos a continuar con el tema de evolución del ser vivo, pero entonces ya nos vamos a enfocar directamente en la evolución de la planta. Inicialmente o en la clase anterior trabajamos lo que fue la evolución de todos los seres vivos en general, ¿cierto? Las plantas, los animales, los seres humanos. Pero en esta semana nos vamos a enfocar principalmente en el origen y la evolución de las plantas. ¿Listo? Entonces, hay muchas hipótesis a través de la evolución de las plantas, y es que nos dicen que ellas surgieron evolutivamente a partir de algas verdes. Estas algas verdes se encontraban en los ríos o en los mares o en los lagos, ¿sí? Ellas no podían tener una vida fuera del agua. La vida de ellas dependía principalmente del agua, ¿sí? Entonces dicen que por la cercanía a la tierra empezaron a desplegarse y a desplazarse por la tierra, ¿sí? Entonces nos dice que cuando la tierra aún era mucho más joven, los primeros señales de vida que dieron las plantas fue en los mares, en los océanos, ¿sí? Entonces ellas dependían totalmente del agua, las plantas dependían totalmente del agua. Pero pues gracias a la evolución y a través de millones y millones de años, como siempre lo decimos y lo hablamos, que ocurre la evolución, esas plantas fueron creando sus propias ayudas, ¿sí? O medios para poder vivir en la tierra, ¿sí? Entonces ya fueron saliendo sus primeras hojas, ya después desarrollaron la raíz, desarrollaron un tallo, desarrollaron sus ramitas, la flor, que por medio de la flor ya entonces empezó ya el proceso de la fotosíntesis y todo lo que hoy en día conocemos, ¿cierto? Pero todo eso se debió a un proceso de evolución a través de millones de años. Como ellas ya empezaron a formar su independencia, por decirlo así, ya ellas empezaron a adaptarse a un nuevo medio, que era la tierra, después de que solo podían vivir bajo el agua. Entonces ya en la tierra ya empezaron a crear su propia independencia y empezar a formarse y a organizarse en cuanto a su contextura y en cuanto a su forma. Entonces ahí es donde dieron origen a diferentes formas de plantas, diferentes formas de flores. Entonces, como el tema de la evolución de las plantas es muy extenso, muchos científicos se atrevieron a investigar acerca de ellas, de la evolución, porque inicialmente poseían un solo color, pero a través de los años fueron generando diferentes colores. Entonces, un científico, Aristóteles, él llegó a la conclusión de que las plantas cambiaban su color eh, por ayuda del sol, por la exposición al sol. Ya después de muchos años, también pudieron constatar de que las plantas presentaban o se podían alimentar por medio del sol. Entonces ahí es donde viene a aparecer el proceso de la fotosíntesis. Bueno, entonces ahora vamos a observar el proceso que tiene el crecimiento de las primeras plantas. Nos dice que ese crecimiento de las primeras plantas ocurre hace aproximadamente 4.000 millones de años, en donde aparecieron las primeras formas de vida o las primeras formas de las plantas en los océanos, ¿sí? Entonces, donde hablábamos inicialmente que las primeras plantas surgieron, nacieron o crecieron en los océanos, y desde ahí empezaron a desplegarse por, por los diferentes lugares de la Tierra. Ya viene otra parte en donde las plantas, las primeras plantas, ya empiezan a desplegarse en la Tierra, ya empiezan a crecer en la Tierra. Entonces nos dice que eso ocurre hace unos 3.500 millones de años. Estamos hablando de muchísimos años, ¿cierto? Donde ocurrió toda esa evolución. Entonces nos dice que los musgos junto con las coníferas y las plantas con flores fueron las primeras poblaciones vegetales que abandonaron el medio marino, es decir, que llegaron aquí a conquistar nuestra tierra, como hablábamos en sociales de la conquista. Entonces las plantas también llegaron a conquistar la tierra y a formar unas plantas o unas clases de plantas en la tierra. Obviamente su contextura o su forma ya iba a ser diferente a la que tenían en el agua, ¿cierto? Entonces aquí viene otra parte en donde dice las primeras plantas en la tierra. Es una hipótesis porque, como se los decía al principio, hay muchas hipótesis acerca de cómo
crecieron las primeras plantas en la tierra. Entonces, dicen los historiadores que se derivaron de algas ancestrales que se alojaban o vivían o permanecían en las orillas de lagunas, de ríos. Entonces allí ellos empezaron a formar y a crear diferentes formas específicas en su contextura, ¿sí? Entonces ya dice que ya empezaron a germinar las raíces, ya pudieron empezar a absorber los nutrientes que da la tierra, ¿cierto? Recuerden que por medio de las raíces que absorbemos o las plantas absorben los nutrientes que da la tierra. Luego viene aquí ya hace 2500 años, entonces ya estas plantas empezaron a desarrollarse, ya su tallo empezó a cambiar la forma, ya el componente del tallo era diferente, ya el componente de pronto empezaba a tener más rigidez o empezaba a engrosarse un poco más. Entonces así las plantas empezaron a aumentar de tamaño debido al aumento de ese tallo. Entonces las plantas que generaron empezaron a generar lo que nosotros conocemos como las ramas, ¿cierto? Entonces ya empezaron a crear ramificaciones, ya las plantas empezaron a formar una nueva estructura totalmente diferente a la que venía inicialmente con las algas, ¿cierto? Su contextura empezó a cambiar totalmente. Bien, otra parte en esta línea del tiempo, ya hablamos de hace 800 años, entonces en esta época ya vienen las algas unicelulares. Entonces ya dice que esta evolución de las plantas ya ha transcurrido o se ha prolongado a través de 600 millones de años, ¿cierto? En donde las primeras plantas pues fueron las algas y empezaron a dar origen a nuevas plantas. Ya aquí entonces ya se crean grupos de plantas con organismos durante millones de años, entonces ya es un proceso evolutivo de millones de años. Aquí viene otra parte. Aquí en este aspecto también hablamos de colonización, también hablamos de llegar a un nuevo territorio, ¿cierto? Porque las plantas para ellas fue nuevo este proceso también, porque ellas vivían pues en el agua. Entonces aquí ya ellas llegan y aparecen y colonizan la superficie terrestre, o sea, todo lo que es la tierra, ¿cierto? Entonces aquí empiezan a producir algo que se llama el dióxido de carbono, que ya lo brinda la atmósfera. En consecuencia, pues esto facilita la vida del ser vivo o la vida de las plantas. ¿Listo? Entonces, con ayuda de este dióxido de carbono empiezan a crecer nuevos organismos vivos, es decir, que empieza a crecer nuevas clases de plantas y empiezan a cambiar su contextura o su forma. Ya que ellos vienen a ser parte de una civilización, ya ellos ya formaron una civilización luego de haber colonizado, de haber llegado a la Tierra, ¿cierto? Entonces ya ellas empezaron a aprovecharse o aprovechar todos los recursos que la Tierra les estaba dando para poder construir o poder adaptarse a la vida terrestre, ¿sí? Desde el paso de la vida en el agua, ya tienen que adaptarse al paso a la vida terrestre, en donde cada elemento, cada hojita, cada madera ayudaba a su crecimiento y a su alimentación. Y algo muy importante, pues la ayuda del sol, ¿no? Recordemos que el sol es una parte fundamental para el crecimiento de las plantas. Y aquí ya, entonces ya vamos a la actualidad. Entonces aquí en la actualidad ya vemos que las plantas, pues ya hay gran diversidad de plantas, ¿cierto? Nosotros conocemos gran diversidad de las plantas en nuestra época actual. Ya las conocemos con flor, ya las conocemos con fruto. En esa época, pues ellas todavía no generaban esas plantas. Entonces hoy en día ya las plantas nos están generando alimentos, nos están generando medicinas, madera, combustible, fibras, ¿cierto? Obviamente estas planticas o las plantas pues se apoyan de todos los seres vivos de su entorno para poder generarnos todo eso, ¿cierto? Que las plantas por medio de su oxígeno nos brindan oxígeno a nosotros también y dan una estabilidad al clima. Entonces ya en la actualidad ya conocemos, ya después de la planta haber creado una evolución a través de millones de años, a través de 4.000 millones de años, conocemos la planta actual. Entonces ya las plantas dan frutos, dan sus propias semillas,
Muchas plantas se alimentan de otros seres vivos. Entonces, ha formado y ha cambiado a través de los años todos los aspectos de la evolución de las plantas. Bueno, entonces ya después de haber pasado todo el proceso de evolución de la planta a través de millones de años, las plantas aún siguen evolucionando, muchas plantas siguen evolucionando, que no se tiene el récord, no se tiene el conocimiento de la evolución como tal, pero ellas a diario siguen evolucionando. Resulta que ya después de estar instituidas las plantas, ellas tienen un proceso, ¿cierto? Como todo ser vivo, nacen, crecen, mueren, se reproducen. Vamos a ver ese proceso, cómo se da. Entonces, ¿cómo nacen las plantas? Entonces nos dice que en los frutos maduros, la planta, el fruto genera una semilla. Entonces esta semilla nosotros la sacamos ¿de dónde? De las frutas, ¿cierto? Estas semillas tienen condiciones propias para crear una planta. Entonces ahí está la reproducción de la planta. ¿Cómo se reproduce esa planta? Pero ninguna planta se puede reproducir o puede originarse por sí misma, ¿cierto? Ella tiene que nacer de otra planta y tiene que ser la planta madre de otra, ¿cierto? Asimismo como el ser vivo, como el ser humano, que nosotros venimos de una mamá, ¿cierto? Entonces la planta también viene de una mamá, donde deja su semillita y la semillita germina y crea una nueva planta. Bueno, entonces desde el mismo momento que la semilla germina, nace la planta. Desde esa germinación empieza el crecimiento de la planta, empieza un proceso de crecimiento. Entonces, la germinación. Entonces, inicia cuando la semilla sale del fruto, cae al suelo, ¿cierto? Un suelo apropiado, no es que la semilla va a germinar en cualquier lugar, no, porque debe ser un suelo acorde a las condiciones de ese fruto. ¿Sí? Hay frutos que se dan en climas fríos o plantas que se dan en clima frío como plantas que se dan en clima caliente. Entonces, si yo voy a sembrar una semillita de una fruta de clima caliente, la voy a sembrar en un clima frío, hay mucha probabilidad de que mi fruto no se vaya a dar o de que mi planta no germine. Entonces, la mayoría de los casos para la germinación de un fruto se requiere de la visualización del clima primero que todo. Luego viene el siguiente proceso, que es donde comienza a absorber el agua y ella se empieza a hinchar y empieza a generar vida. Al momento de recibir el agua empieza a generar vida. Entonces ya empezamos a salir algo de esta partecita que es la raíz, ¿cierto? Brota la semilla una pequeña raíz que penetra el suelo. Esa raicita es la que penetra el suelo y esa raicita es la que va a permitir la vida de una nueva planta. Recordemos que la planta vive por medio de la raíz, que es la que suministra el alimento a la planta como tal, absorbiendo los nutrientes de los suelos. Luego empieza a crecer el tallo y las hojas. Luego ya después de que ocurre ese proceso en el que la raíz se adapta al suelo, entonces ya empieza a crecer un tallo y unas hojas. ¿Listo? Entonces, las plantas crecen durante toda su vida. Ellas tienen un proceso de crecimiento que se va a lo largo de su vida. ¿Cómo se mueren las plantas? Las plantas tienen una finalización de vida, como todas las etapas del ser vivo. Todos los seres vivos morimos, recordemos esa parte. Entonces, esta especie o la planta puede morir seca debido a la falta de agua, debido a la falta de nutrientes que adquiere de la tierra, ¿cierto? Entonces, por eso cuando nosotros tenemos una plantica en casa, ¿qué hace la mamá o el papá todos los días? Le echa un poquitico de agua, ¿cierto? Porque esa agua da vida a la planta, da alimento a la planta. Si nosotros pasamos un día o 2 días sin alimentarnos, ¿qué puede suceder? Nosotros también podemos morir, ¿cierto? Entonces, por eso se requiere que la planta se alimente también y su alimento es por medio del agua. Entonces, las plantas son seres vivos porque ellos cumplen con el ciclo vital, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ciclo vital? Nacer, morir, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿cierto? Ellos son seres vivos porque cumplen con esos 4 pasos o con ese proceso que da el ser vivo,
Entonces, la plantica nace, crece, se reproduce y muere también. ¿Cuándo se reproduce? Cuando da un fruto, cuando da la florecita, porque hay muchas plantas que no germinan por un fruto, sino por su flor, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta que la planta hace parte del ser vivo porque cumple con este proceso del ciclo vital. Bueno, mis amores, entonces ya luego de haber visto todo el proceso de la evolución, que es un proceso bastante extenso y es un proceso que está en investigación aún, porque las plantas aún siguen evolucionando. Muchas plantas que nosotros no conocemos evolucionan y aún hay muchas plantas que no han sido reconocidas o identificadas. Recordemos que nuestro planeta es muy grande y pues los científicos quizás no han logrado investigar al 100% las clases de las plantas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el trabajo de la guía, vamos a observar el concepto, el objetivo y vamos a ver la historia de cómo crecieron y nacieron las plantas. Aquí ya vemos en un proceso de ciclo de vida, que era el que escuchábamos ya al final, cómo germina, cómo crece la plantica, ¿cierto? Aquí ya vemos un esquema de la evolución de las plantas, qué ocurrió desde el primer momento hasta el momento final, qué pasó con esa evolución de las plantas. Consignamos toda esa parte. Luego, en el primer punto dice dibuja o recorta y pega el ciclo de vida de la planta. Entonces aquí aparece el ciclo de vida de una planta, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como siempre se los menciono, quienes tienen impresor pueden imprimir y recortar y pegar. Quienes no, pues sencillamente podemos dibujar. Los dibujos son sencillos del proceso de la planta. Entonces, ¿qué ocurre primero? Entonces miro los 4 procesos. ¿Qué ocurre primero? Y asimismo voy ubicando el proceso del ciclo de vida de la planta. En el segundo punto nos dice que teniendo en cuenta la información vamos a crear un crucigrama con el proceso de evolución de la planta. Entonces ya con el concepto que aparece en la primera parte ustedes van a crear ese crucigrama. En el tercer punto dice elabora una cartelera con el proceso de evolución de las plantas. Entonces pueden tomar un esquema o el mapa conceptual que